fue la persona que dijo, este pibe tiene algo distinto. Sí. Él es Daniel Brizuela, es no solamente el descubridor de Más Tanto No, sino también el del Diablito Echeverri. Bueno. Dos cracks de River, y obviamente queremos hablar con él para saber cómo fue, qué se le ve a un jugador para decir, este va a marcar la diferencia. Bueno, que nos cuente Daniel Brizuela, que está en línea con Cadena 3. Daniel, un gusto, aquí te saludamos los chicos de La Previa. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a toda la mesa, gracias por la invitación. Todo bien. Bueno, contale un poco al público cómo fue que te estamos sindicando como el descubridor de la joyita más importante del último tiempo en el fútbol argentino. Sí, pero no lo estaba escuchando y me está faltando Facundo Buenanote, porque Facundo lo descubrí antes que estos dos chicos. Este fue cuando trabajé en Central en el 2014. Y bueno, Facundo está jugando en la Premier League, es un futbolista también extraordinario. Así que estoy feliz de haber hecho estas gestiones y de no haber defraudado a la gente que confía en mí, ¿no? Porque en realidad de eso se trata. Así que bueno. Y obviamente, bueno, Franco es la frutillita del postre, como quien dice. Así que, bueno, ando muy contento del presente de él. Daniel, contanos, ¿dónde lo viste? ¿Cómo lo viste? Todo ese detalle que nosotros no conocemos y que nunca está filmado. ¿Nos podés dar precisiones sobre esa intimidad? Sí, por supuesto. El otro día cuando entré en la selección en Chile, obviamente que mi mente se viajó al pasado, fue instantáneo. Cuando lo vi entrar allá en la ciudad de Azul, de donde es oriundo él, ahí provincia de Buenos Aires, ¿quién iba a decir que iba a pasar todo esto? Y la verdad que agradezco a Dios haber estado en el momento justo y el hora indicado y haberlo visto, porque fue el inicio de una historia hermosa que recién está empezando, y que feliz por todo eso. A ver, ¿qué les puedo decir? En realidad, le voy a dar un detalle. Nosotros veníamos haciendo River, en la época que yo estuve como director allá trabajábamos rastrillando todo el país. Teníamos un área de captación muy fuerte. Obviamente la sostenía Rodolfo Donofrio, que fue el mentor de todo el proyecto de esa época de River. Entonces nos trasladamos a hacer una gira en provincia de Buenos Aires. Teníamos 25 captadores que andaban por todo el país. Yo arranqué en todo lo que era provincia de Buenos Aires, y cuando llegué a la ciudad de Azul, fue una tarde de invierno fría, pero que obviamente Franco le puso ese calor, ¿no? a esta tarde. La 2007 era una categoría muy chiquita. Recordemos que esto es allá por el 2017. Franco tenía 9 años. Franco cumple los años en agosto. Así que estaba ahí a 2 meses de cumplir 10 años. Y bueno, transcurrió toda la prueba. La última categoría era la 2007, que eran los más chiquitos. No teníamos la posibilidad de armar, digamos, el partido, porque había poquitos. Entonces armamos con algunos chicos 2006, que obviamente son un año mayor que él. Y el detalle, en donde a mí obviamente me llama poderosamente la atención, vamos a saber que los chicos, cuando tienen edad de preinfantil o de infantil, si no tienen formación de AFA, si son del pueblo, si son de la ciudad, y los chicos mayoritariamente, y ustedes van a coincidir, corren todos detrás de la pelota. Claro. Es como un imán, ¿no? Andan todos detrás de la pelota. Entonces, no saben ubicarse en el campo, lógicamente. La cancha donde estábamos obviamente no era profesional. Se pudiera denominar el clásico potrero de los pueblos, de las ciudades pequeñas, en esos lugares donde, por supuesto, no hay para invertir en un campo de primera, ¿no? Los recursos son muy pocos. Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención en eso de que todos corrían detrás de la pelota? Él estaba dentro de ese enjambre, por decirlo metafóricamente. Entonces le dan una pelota, le dan un pase, y Franco lo primero que hace hace un control orientado extraordinario, y luego entre un montón de chicos toma una decisión y da un pase en profundidad y pone a uno de los chicos solo para
para hacer gol. Obviamente que esa situación, y ahora la voy a explicar con más detalle, me hizo ver que en ese momento ahí en ese donde estaba él, había visto un niño prodigio. ¿Por qué? Porque Franco, de por sí, bueno, su técnica individual es muy buena, obviamente, pero sin formación y sin nada, él hace un control orientado, toma una decisión, después de hacer un paneo, todo esto en segundos, y da un pase perfecto. Vieron que cuando hay una buena jugada que no llega a destino, inconscientemente todos decimos, era buena, qué lástima, era buena. Bueno, el era buena a que sea buena, hay décimas de segundo. La decisión de Franco estaba tomada en tiempo y forma. Entonces, esas cosas no son normales. Era una buena toma de decisiones, y en qué tiempo hizo la toma de decisión. Ya tenía la toma de decisión, ya tenía el paneo listo y la hizo en tiempo y forma. Bueno, esa situación me pareció totalmente distinta, sabía que había un niño prodigio, y a partir de ahí empezamos a trabajar en él en el transcurrir de este partido. Qué interesante lo que está contando Daniel Brizuela, que con un control y un pase descubrió que ese niño que tenía 9 años en ese momento tenía algo distinto al resto, que como bien cuenta Daniel, generalmente van corriendo todos atrás de la pelotita, ¿no es cierto? No se ubican en el campo, no hacen una mirada panorámica como el jugador que ya está más entrenado. Daniel, si no entendí mal, ¿vos estabas trabajando para River o para quién estabas trabajando en esa idea de salir a recorrer el interior para captar? Sí, era el director de captación de River, que lo fui por casi 8 años en el proceso de Marcelo Gallardo, el primer proceso de Marcelo Gallardo y de Rodolfo D'Onofrio, y era el director del área, manejaba toda esta área hermosa que tanto me apasiona, y bueno, recorríamos toda la Argentina, llegamos allá por a principios de fines de 2014, principios de 2015, cuando jugadores tan exitosos como Julián Álvarez tenía 15 años, Enzo Fernández tenía 14 años, Beltrán también tenía 14 años, o sea, muchos jugadores que cuando eran chicos, donde llegamos, ya hoy por hoy son muy exitosos. Un proyecto extraordinario de esa etapa, la cual el mentor de todos fue Rodolfo D'Onofrio, porque él fue el que reclutó a todos, el que tuvo la paciencia deportiva para hacer esta inversión enorme de recorrer toda la Argentina, y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Daniel, te consulto, justo lo nombrabas, esta semana dio una nota Julián Álvarez, donde le consultan por Mastantuono, y dijo, tiene las cosas muy claras fuera de la cancha, piensa, es un crack futbolísticamente, pero piensa como una persona grande, y es lo que sorprende, que es algo que siempre se destacó de Julián Álvarez, la mentalidad y la inteligencia que tenía ya desde chico. ¿Cómo era Franco a los 9, 10 años, como un niño, como una persona, así como dijiste que pensó diferente adentro de la cancha? ¿Fuera de la cancha también ya era un chico preparado? Sí, obviamente que sí, así como soy. Lo que pasa es que lo que él tenía, primero una inteligencia superlativa para jugar al fútbol, que esa es una de las características principales que hay que buscar con un futbolista. Porque, a ver, un futbolista puede tener una gran técnica, puede tener un 1 contra 1 terrible, lapidario, pero si después la toma de decisión en el final de la jugada es mala, no termina siendo efectiva y no termina siendo la jerarquía que se necesita en el escudo como el de River. Franco tenía todo, y lo que también Franco tenía, no solamente una gran inteligencia, sino esa personalidad, ese carácter que hoy le vemos, que entró en la selección argentina, y como si nada, la primera de River con 80.000 gente contra Boca, como si nada, un carácter tremendo. Cuando estaba en la prueba yo trabajaba con 2 pelotas, o sea, uno la tenía en la mano y la otra jugaba. Yo te había dicho a los chicos, miren que posiblemente yo cambie la pelota, ¿sí? Toque el silbato y le digo, sigue esta. Y eso es para ver un 1 contra 1, para ver el defensa, para ver la definición, para ver el arco. Entonces ellos ya sabían cómo trabajaban. Entonces cuando yo hacía eso, lo hice con Franco 2 o 3 veces. Pero cuando por ahí no se la daba, me miraba y como me hacía con la mano, dámela. Yo dije, wow, qué personalidad. O sea, ese enano era una cosa de loco. Entonces todas esas cosas hacían un todo en el futbolista. Y la otra parte de la que se habla tiene que ver con el entorno familiar.
cosa que habla Julián, que también Julián lo tiene, en los valores, en el perfil bajo, en la forma de manejarse en la vida. Además, él tiene esa inteligencia superlativa que aparte ayuda a que todo esto suceda. Pero si no tenemos una base familiar, como siempre digo yo, hay un gran futbolista, pero detrás del futbolista hay una persona, hay una familia. Desde ahí, desde esos valores, él trabaja. Véase los partidos cuando Marcelo se acerca o le habla, cuando Enzo le habla, y él escucha, o sea, él tiene esa humildad de decir, bueno, sí, necesito escuchar, necesito aprender, necesito mejorar, necesito crecer, y para eso hay que tener humildad. Y eso, tanto dentro de sus valores, es primordial. Daniel, quería preguntarte porque vos lo conociste, bueno, cuando tenía 9 años, y ahora que todo el país lo conoce después del golazo que le hizo a Boca en el Superclásico, ahora por esta citación a la selección argentina, y que obviamente es la gran promesa de nuestro país, quería preguntarte, esos 9 años, él comenzó a hacer sus primeros videos en YouTube, de hecho, bueno, se han viralizado, y también quería preguntarte, más que nada, porque era un buen jugador de tenis. En ese momento, ¿lo hablaron? ¿Cómo era esa doble actividad que tenía? Porque todos hablan de que tenía una muy buena zurda. No, sí, era muy buen futbolista, pero era muy buen en tenis. De hecho, él estaba rankeado dentro de los 10 mejores del país acá en Argentina. Él tenía un futuro enorme. De hecho, algunas veces escuché, si bien no los conozco al profe que él trabajaba en tenis, pero sí he prestado atención en las instalaciones que dieron, que Franco tenía un futuro enorme, y que ellos tenían una gran ilusión, como nos pasa a nosotros, ¿no? En fútbol, es decir, hacer de cuenta que tenemos a Franco jugando como juega fútbol y de repente decide irse al tenis. El otro día hablaba con una nota en un periódico de España que se llama AS, y me decían que Nadal fue lo mismo, Rafa Nadal fue lo mismo que Franco. Uh-huh. Él era un gran futbolista y él eligió el tenis. Y Franco eligió la pelota de fútbol, pero ¿por qué fue? Así como le decía el profe, dijo, el día que River llegaba a la ciudad, Franco estaba desesperado por ir a la prueba de River. Y cuando él eligió irse a la prueba de River, ese día nos fue a entrenar, ellos entendieron que, bueno, lo vamos a perder. Y fue así. Pero nadie lo convenció de nada. Franco tomó la decisión porque él tiene una pasión tremenda por el fútbol y eligió donde él es feliz, que es jugando a la pelota. Uh-huh. Así que desde ahí es extraordinario que haya elegido la disciplina que trabajamos nosotros. Estamos hablando con Daniel Brizuela, el descubridor del muchachito de la película Franco Mastantuono, que está en la tapa, insisto, de todos los diarios hoy, con una cifra récord, con un club enorme como el Real Madrid detrás de su fichaje, si no Paris Saint-Germain, Mundial de Clubes, un presente de titularidad nada menos que en River, con todo lo que se le ha visto hacer. Daniel, que se entienda bien esta pregunta que le voy a hacer. Cuando ustedes salen a recorrer, ¿es más factible encontrar un diamante en bruto en un lugar como Azul, o en el campo argentino, en la pampa húmeda gringa, que uno dice el chico tiene otro entorno familiar, hay jugo de olla, viste, comen bien, que encontrar de pronto un Carlitos Tevez en Fuerte Apache, por ejemplo, con todo lo que eso significa? ¿Ustedes lo valoran a eso o no importa, van por el talento? No, nosotros no se sabe dónde puede estar. Yo siempre dije que a veces el talento se posiciona en lugares que en lo menos pensados, puede aparecer en cualquier lado. O sea, a veces yo digo que el talento se encapricha en posicionarse en lugares donde hay una gran dificultad, donde no están dadas las condiciones, donde hay desigualdad. Hay muchos chicos, así como Tevez, como muchos chicos que han venido de lugares, bueno, mismo Claudio Echeverri, el Diablito, yo lo vi en un pueblito ahí a las afueras de Resistencia, viviendo en un lugar muy precario, con toda familia con de bajos recursos, con 2 padres que son gigantes y que trabajaban para llevar adelante a su familia, de varios hermanitos. Y puede pasar que esté en un buen entorno, como puede ser en el sur, en la Pampa o en la Quiaca. Nunca sabemos dónde va a estar. Así que nosotros lo que hacemos, o por lo menos yo lo que hacía
armar un organigrama, trabajaba en una planificación anual, la presentaba a principios de año para que sea aprobada por el director deportivo, el secretario técnico, y una vez que eso estaba planificado, salíamos a recorrer en tiempo y forma, de acuerdo de acuerdo al clima, de acuerdo a fechas. O sea, había toda una aplicación que tenía que ver con todo eso, y salíamos a recorrer toda la Argentina, a ver dónde, en cada pueblo, en cada rincón, en cada ciudad, teníamos que estar ahí, llevar al escudo de River para traer los mejores talentos y armar esa famosa línea de sucesión que fue la promesa en el inicio de que yo tomé el área de captación, y creo que, bueno, gracias a Dios la gestión fue buena. Tomé el área en una época, ya por el 2014-15, de una forma, y cuando me fui en el 2022, que fue cuando me llamó José Peckerman y me fui con él a la Vinotinto, entregué el área, me parece que mucho mejor de que la recibí. Daniel, ¿por qué hay un Enzo Fernández, un Julián Álvarez, un Franco Mastantuono y tantos que podemos nombrar en River en los últimos años? Y en Boca, obviamente, sacando por ahí a Leandro Paredes, que fue para mí, más allá de X Fernández, Varela, la última gran aparición y de los campeones del mundo. ¿Por qué River a Boca le suele sacar ventaja en jugadores de su semillero que salen y triunfan en Argentina y en Europa? Simplemente porque hay una diferencia muy grande en lo que tiene que ver con proyectos. No es tanto, porque Boca también es un escudo enorme, lo voy a descubrir yo. Pero River se metió en una etapa donde Rodolfo dijo hay que sentar las bases, hay que volver a la captación actual, porque antiguamente los jugadores para Boca y para River llegaban solos, a golpear la puerta y a ver si podían entrar. Y en estas épocas modernas no es así. No es que de Córdoba se te vienen y te golpean la puerta. Hay proyectos bárbaros, Talleres, Belgrano y demás, donde los padres contemplan, tenemos un club cerca de la ciudad de nosotros, cerca de casa. Una vez quisimos traer un chico de Belgrano de Córdoba que era muy bueno, y la mamá dijo, Belgrano está acá a 30 kilómetros, lo veo todos los días, a mi hijo no tengo que mandarlo a Buenos Aires. O sea, claro, hay proyectos extraordinarios que antes no había, en Mendoza, en San Juan, en Santa Fe. O sea, entonces, hoy por hoy tenés que ir a buscarlo. Entonces, si nosotros llegábamos a ver a veces por año más de 30.000 jugadores de chicos. Si nosotros miramos 30.000 y Boca mira 1.000, quédate tranquilo que tenemos una gran posibilidad de poder captar mucho más talento. Daniel, trabajaste muchos años al lado de Donofrio, de Gallardo. Hoy el tema del día es la frase que dijo Cristiano Ronaldo, y se habla de que Marcelo sería el que lo habría llamado a él. ¿Es capaz Gallardo de eso, de llamar a Cristiano Ronaldo? Conociendo a Marcelo, no estoy tan seguro de que lo haya llamado. Marcelo es muy inteligente, muy inteligente. No es que hace las cosas por emoción, nada. Conociéndolo, eso no digo que no haya sido. Yo hablé muchas veces con él durante tantos años que sé que él actúa no por emoción, sino pensando. Siempre va a pensar. Entonces, a veces hablar con futbolistas de esa jerarquía, más allá que ya tienen edad, pero se mantiene bien, es muy difícil de pensar que pueda venir a estos lugares del planeta. Entonces, no sé, yo me guardo mi pensamiento y pongo en duda que haya sido de esa forma. Uh-huh. Daniel, por último, para sacar un Mastantuono, para sacar un Diablito Echeverri, pasan por el filtro miles, ¿no? Que no llegan y que van pintando, parece que tienen madera, pero aparecen algunos factores en el medio que malogran un buen proyecto. ¿Te ha tocado haber tenido en manos un potencial Mastantuono que no haya llegado por X circunstancias, y cuáles son los factores más riesgosos? Bueno, en el nivel de estos chicos que vos marcás, no, porque en realidad sé que no todos los días aparece un Mastantuono o un Echeverri, ¿no? Mayoritariamente el cálculo que yo saqué en tantos años de trabajo, porque yo empecé allá por el 2011 en Racing, donde estaba De Paul, donde estaba Prieto, Musso y tantos otros chicos, aproximadamente cada 1.000 jugadores vos vas a ver un chico distinto, ¿sí? Entonces hay que después
lado de la captación, digo yo, que es el entorno familiar, la alimentación, las posibilidades que tuvo de crecimiento para educarse. Hay un montón de factores, ¿verdad? Entonces, no es tan sencillo. Considero yo que vieron que a veces hay lugares donde dicen, no, este jugaba muy bien, este jugó jugar bárbaro, pero el hermano no sabe, era mucho mejor. Yo digo, no era. El que es mejor es este. Porque este llegó. Este llegó, pero no llegó solamente porque por la técnica. Por ahí el hermano tenía una técnica insuperable, pero no tenía las otras. El ser futbolista es en todo. Entonces, cuando captamos futbolistas que evaluamos un montón de circunstancias, no es que solamente porque juegue bien. Con eso, ese es un inicio. Después, como hablando una vez con uno de los estados del Udinese de Italia en un congreso que había, tomo la frase que dijo él, porque no es mía, dijo, un gran talento, con un gran talento solo no alcanza. El futbolista tiene que tener talento y tiene que tener una gran personalidad para llevar adelante ese talento. Si no está esa personalidad, ese carácter, seguramente ese talento no va a llegar al fútbol de elite. Entonces, lo que nosotros hacemos, o hacía en ese momento, era evaluar el entorno y evaluarlo al futbolista dentro y fuera del campo de juego y ver si esos atributos estaban en lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? Sumado a que teníamos una serie de factores de características que eran la inteligencia, la habilidad, el biotipo, la genética, la técnica individual, la velocidad, pero la primera característica tendría que ser la inteligencia, porque a partir de ahí todo es mucho más sencillo. Me parece tan didáctico dialogar con usted, Daniel, que no lo quiero soltar. Una pregunta que me viene azotando hace un tiempo. ¿Por qué cuando uno ve Paris Saint-Germain Inter, ve un fútbol de dos toques, de una velocidad de gacelas, de atletas espectaculares, de un nivel extraordinario, y después ve al otro día Huracán Platense, que se van camiseteando, se raspan, se empujan, se tiran al suelo, se patean, se prepean, se le hacen difícil al árbitro? Es una idiosincrasia. ¿Qué es lo que hace que, según mi humilde opinión, el fútbol argentino esté tan deslucido últimamente? Bueno, en principio todos los países, a mí me tocó, yo fui futbolista profesional también durante 15 años, me tocó jugar en distintos países, en México, en Chile, he jugado en España, o sea, he jugado en varios lados y sumado a mi experiencia, cada fútbol, cada país tiene una característica. ¿Y eso qué quiere decir? Que podemos ver un fútbol tal cual usted lo dice en Inglaterra o en la Champions. Ahora, cuando se enfrentan con un sudamericano, no brillan tanto como cuando juegan dos equipos ingleses. Uh-huh. Entonces, no sé si uno es mejor que otro. Puede ser que uno sea más vistoso, porque también los recursos que tienen esos clubes en Europa, por algo ellos vienen, ellos van y compran y venden juegos por 200 millones y nosotros no lo podemos hacer. Pero los recursos que tienen ellos son otros. Uh-huh. Eso quiere decir que también el entorno es otro, el teatro es otro, por decirlo metafóricamente, y nosotros todavía no nos alcanza eso. Entonces, por ahí nosotros, nuestro fútbol es muy competitivo, muy agresivo, muy intenso, y por eso cuando los jugadores que vienen de Europa, no olvidemos a Carlitos Tevez, cuando venía de ganar, de jugar la Champions con Juventus, nosotros lo veíamos de acá, mirá, y cuando vino acá a Argentina, no marcaba una gran diferencia, le costaba. Uh-huh. Y así ha pasado con un montón de jugadores que han venido de Europa y no han venido acá a hacer lo que hacían en Europa, en su carrera en Europa. Yo creo que, vuelvo a repetir, creo que el fútbol tiene características, creo que el futbolista argentino, a uno que ha trabajado afuera, te dicen a los equipos argentinos nunca los des por muertos, así vayan perdiendo 2-0 y falten 10 minutos, nunca los des por muertos, porque mentalmente somos fuertísimos. Y ustedes dirán, ¿y por qué somos tan fuertes mentalmente? Porque el futbolista argentino va y juega con la misma personalidad en cualquier lado, porque la fuerza, lo voy a decir que esto no lo he dicho todavía, pero digo, la fuerza del fútbol argentino está en el fútbol infantil. La competencia que hay de fútbol infantil en nuestro país no hay en ningún lado del mundo. Llámese porque hay mucha gente que son más conservadores, que te dicen, no, el niño a esta edad tiene que solamente jugar y divertirse.
En la Argentina no es tan así, sobre todo acá en Buenos Aires. En Argentina, en Buenos Aires, si usted va a ver las ligas de FAFI, que son las ligas infantiles acá en Buenos Aires, los clubes están abarrotados y parece un estadio. Parece el Maracaná lleno de gente, entonces hay gritos, hay exigencias, que yo no estoy diciendo que sea bueno, simplemente que el futbolista argentino se forma en esos lugares, a donde quiere ganar, es ganador, es competitivo, es agresivo, tiene personalidad. Cuando ese niño va creciendo y cuando ya llega a novena división en juveniles, se hace un futbolista profesional. Falta desarrollarlo. Cuando llega a primera división, es un gladiador con una técnica individual bárbara, con una visión de juego bárbara. Entonces, cuando el argentino va a jugar a otro lado, lo mismo demuestra ahí. Entonces, la diferencia son las características. Y después, el entorno tiene mucho que ver. Entonces, todas esas cosas influyen para ver si es un fútbol vistoso, si no es tan vistoso, si es más agresivo. Entonces, esas cosas influyen mucho para ver esa diferencia que usted dice en el juego, que sea más vistoso o no.